Elías, cuyo nombre significa «Mi Dios es el Señor», fue un profeta poderoso enviado por Dios en tiempos difíciles para Israel. Su historia comienza en 1 de Reyes 17, cuando aparece repentinamente para confrontar al rey Acab, quien gobernaba el reino del norte entre 874 y 853 a.C. Acab había abrazado la idolatría bajo la influencia de su esposa Jezabel, una princesa fenicia que introdujo el culto a Baal y Astoret, provocando una gran apostasía en el pueblo. Elías profetizó una sequía como juicio de Dios por la maldad del rey y su pueblo. Este anuncio fue contundente: no habría lluvia ni rocío hasta que él lo dijera. Su oración activó el juicio celestial. Como dice Santiago 5:17-18, Elías oró fervientemente y los cielos se cerraron por 3 años y medio, hasta que él volvió a orar y la lluvia regresó. Después de dar esta profecía, Dios lo envió al arroyo de Querit, donde fue alimentado milagrosamente por cuervos. Cuando el arroyo se secó, Dios lo llevó a Sarepta, donde una viuda pobre lo sustentó con lo poco que tenía. En un milagro continuo, la harina y el aceite de la viuda no se acabaron mientras duró la sequía. Cuando el hijo de la viuda murió, Elías clamó a Dios, y el niño fue resucitado, el primer caso de resurrección en la Biblia. Más adelante, Dios le indicó que era hora de confrontar públicamente a los profetas de Baal. En el Monte Carmelo se organizó una prueba para determinar quién era el Dios verdadero. Los profetas de Baal clamaron todo el día sin respuesta. Elías, por su parte, reparó el altar del Señor, oró con fervor, y fuego cayó del cielo, consumiendo completamente el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua. El pueblo exclamó: «Jehová es Dios». Los profetas de Baal fueron eliminados y la lluvia volvió. A pesar de esta gran victoria, Elías cayó en una profunda depresión cuando Jezabel juró matarlo. Huyó al desierto, deseando morir. Pero Dios lo fortaleció físicamente con alimento y descanso, y espiritualmente con una revelación única, no en el viento, el terremoto o el fuego, sino en un silbo apacible y delicado se manifestó Dios. Así le enseñó que su presencia no siempre viene con estruendo, sino con intimidad. Elías confesó sentirse solo, creyendo que era el único fiel. Pero Dios le reveló que había 7,000 en Israel que no se habían postrado ante Baal. Le dio nuevas instrucciones: ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como profeta en su lugar. Al encontrar a Eliseo, Elías le pasó su manto, simbolizando la transferencia de autoridad. Eliseo aceptó el llamado, dejando todo para servirlo. Durante los últimos años de su ministerio, Elías profetizó contra Acab y su hijo Ocosías, advirtiendo sobre juicios que se cumplieron al pie de la letra. Finalmente, llegó el momento de su partida. Eliseo se negó a separarse de él. Cuando cruzaron el río Jordán, Elías le pidió a Eliseo que eligiera una bendición. Eliseo pidió una doble porción de su espíritu. Poco después, un carro de fuego tirado por caballos de fuego apareció, y un torbellino se llevó a Elías al cielo, sin pasar por la muerte. Eliseo tomó el manto que Elías dejó, símbolo de su legado espiritual, y comenzó su ministerio con el mismo poder. La figura de Elías no solo marcó una era, sino que reapareció siglos después en la transfiguración de Jesús junto con Moisés. También se profetiza su regreso como uno de los 2 testigos en el Apocalipsis. Elías fue un hombre como nosotros, sujeto a pasiones, pero completamente entregado a la voluntad de Dios. Su historia nos enseña a tener fe, a no rendirnos en la adversidad, a escuchar la voz de Dios en el silencio y a confiar en que Él siempre tiene un plan. Pablo, inicialmente conocido como Saulo de Tarso,
es una de las figuras más prominentes del Nuevo Testamento y un pilar en la difusión del cristianismo. Nació en Tarso, una ciudad de gran relevancia en el Imperio Romano. Como ciudadano romano, tuvo acceso a una educación helenística y religiosa, lo que le permitió estudiar bajo la dirección de Gamaliel, un destacado maestro de la ley judía. Este trasfondo le otorgó un conocimiento profundo de las escrituras hebreas y un celo inquebrantable por la ley mosaica, llevándolo a alinearse con los fariseos, un grupo conocido por su estricta adherencia a la ley judía. Saulo, siendo un fariseo comprometido, percibía a los cristianos como una amenaza para la pureza de la fe judía. Así, persiguió con fervor a los seguidores de Jesús de Nazaret, quienes afirmaban que Jesús era el Mesías prometido y que había resucitado. En Hechos 8:3 se describe cómo Saulo entraba casa por casa, arrastrando a los cristianos a la cárcel. Estuvo presente durante el martirio de Esteban, uno de los primeros diáconos y ferviente predicador del Evangelio. Este evento subrayó la hostilidad de Saulo hacia los cristianos, a quienes intentaba detener con toda su fuerza. El evento transformador en la vida de Saulo ocurrió en el camino a Damasco, donde planeaba capturar a los cristianos. De repente, una luz brillante lo rodeó, cegándolo y tumbándolo al suelo. En medio de esta luz, escuchó la voz de Jesús preguntándole: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Este evento, narrado en Hechos 9, cambió la vida de Saulo para siempre. Ciego y desorientado, fue llevado a Damasco, donde, tras 3 días sin ver, comer ni beber, un discípulo llamado Ananías fue enviado por Dios para restaurar su vista. Al tocar a Saulo, algo como escamas cayó de sus ojos y pudo ver nuevamente. Este acto simbolizó también una renovación espiritual. Ahora Saulo entendía la verdad de Jesús como el Mesías. Inmediatamente después de recuperar la vista, Saulo fue bautizado y comenzó a predicar en las sinagogas de Damasco, proclamando que Jesús era el Hijo de Dios. Los que lo escuchaban quedaban asombrados, reconociéndolo como el mismo hombre que antes perseguía a los cristianos. Este cambio de perseguidor a defensor de la fe cristiana fue tan radical que causó gran conmoción. Sin embargo, esta transformación también provocó la ira de los judíos de la región, quienes comenzaron a conspirar para matarlo. Sus seguidores lo ayudaron a escapar de Damasco, bajándolo en una canasta a través de un agujero en la muralla. A lo largo de los años, Saulo, ahora conocido como Pablo, se consolidó como líder y misionero. Realizó 3 viajes misioneros extensos, que lo llevaron desde Chipre y Asia Menor hasta Grecia y Roma, predicando el Evangelio tanto a judíos como a gentiles. Su primer viaje lo realizó con Bernabé, y juntos llevaron el mensaje de Cristo a varias regiones, comenzando en la isla de Chipre y llegando hasta Asia Menor. En sus viajes, Pablo enfrentó fuertes oposiciones y persecuciones. En Iconio fue apedreado y dejado por muerto, pero milagrosamente sobrevivió y continuó predicando. Pablo adoptó una estrategia particular en sus viajes. Primero, predicaba a los judíos en las sinagogas y, al ser rechazado, dirigía su mensaje a los gentiles, quienes a menudo aceptaban la fe cristiana con entusiasmo. En sus misiones, enfrentó dificultades y persecuciones constantes, pero su convicción de que Jesús era el Salvador lo mantenía firme. En uno de sus momentos más difíciles en Filipos, fue encarcelado junto con Silas. Sin embargo, un terremoto milagroso abrió las puertas de la cárcel, y en lugar de escapar, Pablo permaneció, ganando al carcelero y a su familia para Cristo. Gran parte de la enseñanza cristiana de Pablo se encuentra en las epístolas que escribió a las iglesias y a individuos. En ellas abordó temas de ética, doctrina
y cómo vivir una vida cristiana fiel. Entre sus escritos más influyentes están Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y Tesalonicenses. Estas cartas, muchas de las cuales fueron redactadas mientras estaba encarcelado, constituyen una parte esencial del Nuevo Testamento y guían a los cristianos hasta el día de hoy. Pablo hizo hincapié en que la salvación se obtiene por gracia a través de la fe y no por las obras de la ley. Defendió la inclusión de los gentiles en la iglesia y abordó divisiones dentro de las congregaciones. Su carta a los Gálatas, por ejemplo, defendió su creencia en que la circuncisión y otros ritos judíos no eran necesarios para los gentiles convertidos. Pablo no solo se enfocó en predicar el Evangelio, sino que también formó y discipuló a líderes cristianos como Timoteo y Tito, asegurándose de que la misión cristiana continuara después de su muerte. Estos hombres, junto con otros líderes, desempeñaron roles cruciales en la expansión de la iglesia y fueron discípulos cercanos de Pablo, quienes ayudaron a fortalecer las iglesias que él fundó. Pablo fue encarcelado en varias ocasiones debido a su fe. Incluso en prisión, continuó escribiendo cartas y fortaleciendo a las iglesias. Aunque los detalles exactos de su muerte no están en el Nuevo Testamento, se cree que fue martirizado en Roma, decapitado bajo el gobierno del emperador Nerón. En su última carta, en 2 a Timoteo, escribió con plena confianza: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe», reflejando su devoción y su disposición a morir por Cristo. El legado de Pablo es incalculable. Su vida transformada de perseguidor a defensor, su visión de una iglesia inclusiva y su profundo amor por Cristo son ejemplo de dedicación cristiana. Sus escritos continúan guiando e inspirando a los creyentes, recordándonos el poder de la redención y la importancia de proclamar el Evangelio a todas las naciones. Soy Ezequiel, me encontraba junto al río Quebar, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4, asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras. Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban, no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos, mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las 4 tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos,
y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro, y oí la voz de uno que hablaba. En la Biblia, hay 2 hombres que se dice que nunca experimentaron la muerte, Enoc y Elías. Enoc y Elías fueron figuras destacadas en la Biblia, conocidos por su relación especial con Dios y su misteriosa partida de la tierra. Enoc fue el 7º patriarca en la genealogía de Adán y es mencionado en el libro de Génesis. En Génesis 5, 21-24 se describe que Enoc vivió 365 años, un tiempo relativamente corto en comparación con otros patriarcas de su época. Durante su vida, Enoc tuvo un hijo llamado Matusalén, quien es conocido por haber vivido 969 años, el periodo de vida más largo registrado en la Biblia. La característica más notable de Enoc es su estrecha relación con Dios. Génesis 5:24 dice, caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Esta frase ha sido interpretada como que Enoc no experimentó la muerte física, sino que fue trasladado directamente al cielo. En el Nuevo Testamento, la figura de Enoc se menciona en Hebreos 11:5, donde se resalta su fe. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este versículo subraya que la razón por la cual Enoc fue llevado por Dios fue su vida de fe y justicia. Además, en Judas 1:14-15, se cita una profecía atribuida a Enoc sobre el juicio de Dios. De estos también profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo, He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos. Esta referencia a una profecía de Enoc sugiere que era visto como un profeta y hombre de Dios. El profeta Elías ha sido un fiel siervo del Señor. Ha sido obediente presentando los mensajes que el Señor le ha dado. Ha tenido experiencias inolvidables. Desafió a los 450 profetas de Baal y logró que Dios enviara un fuego del cielo que consumió el holocausto. En 2 oportunidades pidió a Dios que enviara nuevamente fuego del cielo y así murieron, en 2 episodios distintos, 2 capitanes irreverentes con sus insolentes soldados. Padeció un episodio de depresión severa de la cual el Señor lo sacó y lo restauró a su servicio. Tuvo una visión maravillosa del poder de Dios a través de un fuego extraordinario, un viento irresistible y un terremoto tremendo.
Se nos dice que el Señor no estaba en ninguno de estos fenómenos, por lo cual Dios le hizo sentir su presencia haciéndole oír un sonido apacible y delicado. El otro hombre era de edad madura, quizás de unos 30 años. Dios les ha hecho saber a los miembros de la comunidad de los profetas del Señor que Elías va a ser arrebatado. Por alguna razón que desconocemos, Elías se quiere desprender de la compañía de Eliseo. Quizás piensa que la despedida puede ser muy dolorosa. Quizás espera que Eliseo insista en acompañarlo. El anciano se dirige ahora al más joven: quédate aquí porque el Señor me ha enviado a Betel, vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré. Responde Eliseo. Las palabras de Eliseo demuestran tanta firmeza y determinación que Elías no insiste. Prosiguen el camino y llegan a Betel, lugar cuyo nombre significa casa de Dios. Al llegar allí, salen a su encuentro los miembros de una comunidad de profetas del Señor. Esta comunidad era una especie de instituto bíblico. Estos profetas eran jóvenes que tenían intereses espirituales y, de alguna manera, sabían que algo especial iba a suceder ese día. El Señor ha hecho saber a muchos de ellos lo que va a suceder. Estos jóvenes se acercan a Eliseo y le dicen: ¿sabes que hoy el Señor arrebatará a tu Señor por encima de tu cabeza? Se trata, sin duda, de una revelación especial de Dios. En la historia del pueblo de Israel esto había sucedido solo en una oportunidad. Entonces Eliseo respondió a los profetas: sí, yo lo sé. Callad. Durante los años que Eliseo ha pasado junto al hombre de Dios, se ha cimentado una amistad. Eliseo respeta al maestro que le ha enseñado tanto. Al escucharlo orar a Dios con profunda devoción y reverencia, su alma ha sido tocada muchas veces. Pienso que al decirles, callad, a los jóvenes profetas, Eliseo demuestra su tristeza ante lo que va a suceder. Para mí esto es muy triste. Me duele en lo profundo del corazón. Luego, Elías le dice: por favor, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Eliseo responde: vive el Señor, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron, pues, los dos hacia el Jordán. Dos hombres caminan juntos, pero uno solo va a regresar. La imagen me recuerda a Abraham, caminando con su hijo para ofrecerlo en sacrificio a Dios, GN 22. El versículo 7 relata que llegaron 50 hombres de los hijos de los profetas y se pararon al frente, a lo lejos. También ellos dos se pararon junto al Jordán. ¿Qué harán ahora?, se preguntaban los hijos de los profetas. En este punto no hay paso y el río es peligroso. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y ambos pasaron en seco. Segunda de Reyes 2:8. Visualizo la pared de las aguas del Jordán, como el río continúa su flujo, esa pared que va creciendo en altura. Al principio, no era muy alta, quizás se elevaba 2 o 3 metros. Pero ahora empieza a verse más alta. Eliseo mira con asombro ese muro que va elevándose momento a momento. ¿Quién está sosteniendo ese muro de agua? Parece un acuario gigante, pero no hay vidrios que contengan el líquido, sino que es el poder de Dios. Al empezar a cruzar el lecho del río, Eliseo parece un poco temeroso. Quizás diga algo así como: ¿y qué pasaría si la pared de agua se viene abajo? Elías entonces le respondería: lo que sostiene esa pared invisible del Jordán es la mano de Dios, y sabemos que esta mano es omnipotente. Como lo expresaría después otro profeta: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Isaías 43, 2. Me imagino que Eliseo dijo: ¡qué alivio! Por fin pasamos ese lecho. Aunque estaba seco, tenía miedo de hundirme y de que las arenas me tragaran vivo. Ha llegado el momento de descubrir la verdad. Elías mira fijamente al discípulo con quien ha compartido durante tantos años sus experiencias espirituales. Sabe que Eliseo ha madurado espiritualmente mucho desde el día cuando lo conoció.
Es consciente de que realmente ama y teme al Señor. Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo mira con ojos penetrantes al profeta y dice: Te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. ¿No será demasiado presumido y egoísta Eliseo al pedir nada menos que una doble porción del espíritu de Elías? Elías responde: Has pedido algo difícil. Si me ves cuando sea arrebatado de tu lado, te será concedido, si no, no. De repente, los dos hombres se ven separados por una fuerza irresistible. Eliseo ve algo increíble. Algo así como un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Bueno, todos los idiomas tienen limitaciones. No era una hoguera ni una nube con forma de caballos, sino que eran caballos que resplandecían y tenían un centellear como de fuego. Ahora aparece un torbellino, un viento que gira como un trompo a una velocidad vertiginosa. Elías ha aprendido a no temer la presencia del Señor. Ha escuchado ese viento que rompía las peñas. Ha experimentado ese terremoto brutal en el monte Horeb. Ha presenciado en ese mismo lugar un fuego que provenía de la presencia del Señor. De pronto, siente como si una fuerza lo tomara y lo colocara suavemente dentro del torbellino. Los caballos comienzan a trotar y en mi imaginación veo al profeta mirando hacia atrás, agitando su mano en una despedida final a su discípulo. Eliseo gritando con voz fuerte y desgarradora: Padre mío, Padre mío. Carro de Israel y sus gente de a caballo. El profeta Elías se ha ido. Ha dejado su manto, y Eliseo se apresura a tomarlo y a apretarlo contra su pecho con gran devoción. Durante varios días, 50 hombres han buscado el cuerpo de Elías y no lo han encontrado. Elías ha sido trasladado a un lugar mejor. Eliseo toma el manto de Elías y comienza su ministerio. El periodo de aprendizaje ha finalizado. Desde ahora él servirá al Señor y está bien equipado. Esta historia es un ejemplo de lo que sucederá cuando seamos arrebatados al cielo y así estar para siempre con el Señor. Por tanto, animémonos unos a otros y mantengamos nuestra fe hasta que Él venga. Me llamo Daniel. Como siervo de Dios hacía oración como parte de mi rutina diaria, me arrodillaba para orar a Dios en mi habitación, tal como lo hacía 3 veces al día, de cara a Jerusalén, la ciudad santa. Mis enemigos y conspiradores, envidiosos de mi posición como uno de los principales administradores del reino y conocedores de mi inquebrantable fe en el Dios de Israel, trazaron un plan para destruirme. Sabían que la única manera de atraparme sería en relación a las leyes de mi Dios, pues no podían encontrar ninguna falta en mi conducta o en mi trabajo. Convencieron al rey Darío para que firmara un decreto que prohibía orar a cualquier dios o hombre que no fuera el rey durante 30 días, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones. El rey, sin sospechar sus verdaderas intenciones, firmó el decreto. A pesar de ello, mi fe en Dios no vaciló ni un momento y continué orando, consciente del peligro pero confiando en la protección divina. Días después, mientras me encontraba en oración, los conspiradores irrumpieron en mi habitación, encontrándome arrodillado, tal como esperaban. Me llevaron ante el rey y lo acusaron de haber desobedecido el decreto real. El rey Darío, al darse cuenta de la trampa en la que había caído, intentó en vano salvarme, pero las leyes de los medos y los persas eran irrevocables. Con gran pesar, ordenó que me llevaran al foso de los leones. Sentí la dureza de la roca y escuché los rugidos amenazadores de los leones cuando fui arrojado dentro del foso. No obstante, mi corazón estaba lleno de paz, y me arrodillé nuevamente, cerrando los ojos y clamando a Dios. La noche se sintió eterna. Los leones, a pesar de su hambre, no se acercaron a mí. Sentí una presencia celestial a mi lado y supe que Dios había enviado a su ángel para protegerme. El ángel permaneció vigilante, cerrando las bocas de los leones y asegurándome que no sufriría ningún daño. Al amanecer, el rey Darío, que había pasado la noche en vela y sin comer, se apresuró al foso.
Con una voz cargada de ansiedad, me llamó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, librarte de los leones? Con el corazón lleno de gratitud y fe, le respondí: viva el Rey para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró las bocas de los leones. No me han hecho ningún daño, porque fui hallado inocente ante él y ante ti, oh Rey. El Rey, lleno de alegría y asombro, ordenó que me sacaran del foso inmediatamente. No había ni un solo rasguño en mi cuerpo, pues Dios me había protegido completamente. Los hombres que habían tramado contra mí fueron entonces arrojados al foso de los leones, junto con sus familias, y antes de que tocaran el suelo, los leones los atacaron y los destrozaron. El rey Darío, reconociendo el poder y la justicia del Dios de Israel, emitió un nuevo decreto para todo su reino, ordenando que todos temieran y reverenciaran al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, que permanece para siempre. Su reino no será destruido y su dominio no tendrá fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha salvado a Daniel del poder de los leones. Así, la fama de Dios se extendió por todo el reino, y mi fe fue fortalecida aún más, sabiendo que Dios siempre está presente, protegiendo y cuidando de aquellos que confían en Él. Yo, Eliseo, les quiero narrar la historia de Naamán, rey de Siria. Naamán era un hombre de gran renombre y autoridad en su país, conocido por su valentía en el campo de batalla y su lealtad al rey de Siria. Su posición como comandante del ejército lo colocaba en un lugar destacado en la sociedad de su época. Este experimentado guerrero era respetado y reverenciado tanto por sus compatriotas como por sus enemigos. Su prestigio se debía en gran medida a sus victorias en el campo de batalla y su lealtad inquebrantable hacia el monarca sirio. Cuando Naamán, el valiente comandante del ejército del rey de Siria, llegó a mi modesta morada, sentí una mezcla de sorpresa y humildad. Sin embargo, a pesar de su éxito en la esfera militar y su alta posición en la sociedad, Naamán llevaba una carga invisible, una enfermedad devastadora conocida como la lepra. Esta afección había marcado su piel con llagas, causándole un gran sufrimiento y desfiguración. La lepra no hacía distinciones y había afectado a este hombre valeroso, recordándole constantemente su propia vulnerabilidad. Esta afección había marcado su piel con llagas, causándole un gran sufrimiento y desfiguración. La lepra no hacía distinciones y había afectado a este hombre valeroso, recordándole constantemente su propia. Yo, Eliseo, como siervo del Dios de Israel, recibí un mensaje divino que me instruía a guiar a Naamán hacia la sanación. Era un momento importante y delicado. Le pedí a Naamán que se sumergiera 7 veces en las aguas del río Jordán, un acto que, a primera vista, parecía simple y trivial. Sin embargo, su rostro se tornó sombrío por la incredulidad, ya que esperaba rituales más grandiosos y complejos. Pero con paciencia y fe, le insté a confiar en la palabra del Dios que yo servía. Finalmente, movido por un último impulso de esperanza, Naamán se sumergió en el río Jordán 1, 2, 3 veces, y en la 7ª inmersión, un milagro ocurrió. Las llagas de su piel desaparecieron, y su carne se volvió limpia y saludable, como la de un niño. La curación fue asombrosa y evidente, y Naamán se sintió profundamente agradecido y conmovido por la gracia de Dios. Naamán, con lágrimas en los ojos, se arrodilló ante mí para expresar su gratitud y reconocer al Dios de Israel como el único Dios verdadero. En ese momento, su corazón se abrió a la fe en el Dios que había realizado un milagro en su vida. Esta historia es un testimonio del poder de la fe, la obediencia a la voluntad divina y la manifestación de la gracia divina en las circunstancias más inesperadas. Su historia resalta la idea de que, a veces, las soluciones más simples y la obediencia a la voluntad divina pueden llevar a las transformaciones más profundas y milagrosas en nuestras vidas.
Soy Ezequiel, y estaba allí parado, en medio del valle de los huesos secos, cuando el Señor me habló. El sol ardiente del desierto castigaba la tierra, y el polvo se levantaba en remolinos que oscurecían el cielo. Me sentía abrumado por la desolación que me rodeaba, y el crujir de los huesos secos bajo mis pies parecía un lamento constante. Era como si la vida misma se hubiera retirado de este lugar, y solo la muerte reinara en cada rincón. Mientras observaba a mi alrededor, el Señor me preguntó: «Hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos secos?». Yo no sabía la respuesta, pero respondí: «Señor, tú lo sabes». Entonces, Él me ordenó profetizar sobre los huesos secos y decirles que oyeran la palabra del Señor. Me sentí lleno de temor, pero obedecí. A medida que pronunciaba las palabras, algo increíble comenzó a suceder. Los huesos secos se movían y se unían unos con otros, los tendones y la carne cubrían los esqueletos, y la piel los recubría. Los cuerpos se alzaban ante mis ojos, pero aún no había aliento en ellos. El Señor me dijo que profetizara de nuevo, y esta vez clamé al viento, y aliento venido de los 4 vientos vino a ellos. Los cuerpos cobraron vida, y un vasto ejército se levantó en el valle de los huesos secos, testificando el poder y la gracia del Señor para restaurar lo que estaba perdido. En ese momento, supe que el Señor no solo podía traer vida a los huesos secos en este valle desolado, sino también a cualquier corazón endurecido y a cualquier alma quebrantada. El Valle de los Huesos Secos se convirtió en un símbolo de la esperanza que el Señor ofrece a todos nosotros, una promesa de que, incluso en medio de la desolación, Él puede traer vida, restauración y renovación. A medida que contemplaba el ejército de seres vivos que una vez fueron huesos secos, sentí una profunda gratitud y reverencia por la obra del Señor. Sabía que esta visión no era solo para mi edificación, sino que era un recordatorio de la fidelidad y el poder del Dios que sirvo. El Valle de los Huesos Secos se convirtió en un lugar sagrado en mi memoria, un testimonio de que, cuando todo parece perdido, el Señor puede traer vida a los lugares más desolados de nuestra existencia. Era una experiencia que me marcó profundamente, y desde entonces he compartido la historia de ese día con todos aquellos que necesitan recordar que, con Dios, no hay situación sin esperanza. Me dijo luego: «Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos». Por tanto, yo profeticé y les dije: «Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Así Dios dará vida a aquello que esté seco y traerá esperanza a todos nosotros». Y les dije que Dios haría con ellos pacto de paz, y los estableceré y los multiplicaría, y pondría su santuario entre ellos para siempre. También estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Dios es fiel. Aleluya. Suscríbete para el próximo video. Dios te bendiga.